Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Tragédias são filhas da cegueira. Entregues às paixões, aferrados às suas razões, os personagens de uma tragédia esquecem que naquele mesmo momento outras paixões empurram os demais protagonistas em direção contrária. Na Venezuela está sendo armado um confronto cujas consequências podem ser terríveis. Como testemunhamos no primeiro programa desta série, foram destruídas todas as possibilidades de um diálogo ou negociação. E o pior é que as pessoas que relatam essa situação são extremamente ilógicas, absolutamente irracionais e conformam-se com a ruptura como se fosse a coisa mais natural do mundo. Estão enganadas. A coisa mais natural do mundo são as aproximações. O perdão não se decreta, afirmou a socióloga Marie-Claire Stilling, mas tréguas podem ser pactuadas e anistias fazem parte do arsenal jurídico dos modernos sistemas políticos. O tremendo erro da mídia venezuelana ao abrigar o golpe anti-Chávez em 2002 não pode servir eternamente de pretexto para a guerra midiática. Isto aconteceu há 7 anos. O castigo eterno é próprio das mentalidades fundamentalistas. Está ficando claro que o problema da Venezuela começa com uma democracia frágil, falaciosa, onde a inexistência de partidos empurrou a mídia para ocupar o lugar das câmaras legislativas. E assim, para acabar com uma hegemonia, tenta-se substituí-la por outra hegemonia. Intoxicados pelo ressentimento, os protagonistas do embate venezuelano esquecem que o problema está exatamente na busca irracional de hegemonias. O equilíbrio entre os poderes é a base do sistema representativo. O regime verdadeiramente justo é aquele que resulta da pluralidade. Sem ela, tudo se transforma. Tudo se transforma em slogan e grito de guerra. A tragédia venezuelana é que já não há lugar para o exercício do jornalismo. Todas as partes se transformaram em propagandistas. Lamentamos. Te presentaré a mi esposa, con mi hija puedes jugar. Te presentaré a mi esposa, con mi hija puedes jugar. Necesitas tantas cosas que yo te pudiera dar. Solamente mi Señor, Él te puede consolar. Alzo mis manos al cielo, a Dios le voy a rogar. Padre que estás en el cielo, socorre a la humanidad. Redarguye sus conciencias y que te puedan buscar. Que sean libres del pecado y tengan felicidad. Na Venezuela, governo e imprensa de oposição não dialogam, se acusam de golpismo, mitomania, manipulação. Nuestro presidente está embelesado en una forma sexual tipo freudiana con el señor Fidel Castro. Si no hay un embeleso. Y dirigentes de Acción Democrática introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia una declaratoria de insanía mental del presidente de la República, Teniente Coronel Hugo Chávez Frías. Va llegando el momento en que todos hablemos de la transición, sin Chávez, por supuesto. Hasta el próximo jueves. Para Chávez, o que chama de ditadura midiática é o inimigo público número 1, obrigatoriamente a serviço do neoliberalismo e do imperialismo. O remédio é criar uma hegemonia comunicativa controlada pelo Estado, supostamente em nome dos excluídos. Aló, presidente. Sí, tenemos en línea a Lucrecia Jaimes, desde Los Teques. Adelante, Lucrecia, el presidente te escucha. ¿Aló? ¿Aló? Aló, sí, aló. Señor presidente. Lucrecia, dime, hola. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, mi problema es el siguiente, es un problema agrario, señor presidente. Efectivamente, el golpe de Estado marca
se convierte en un ejemplo para el mundo de lo que puede ser el papel de los medios, ¿no? Decía que nosotros venimos en esta búsqueda de una comunicación dialógica, horizontal, transformadora, y desde las comunidades, desde el proceso constituyente, porque era una lucha de largos años de las comunidades, del movimiento de cineclubes, de todas lo que eran las radios alternativas, del movimiento de documentalista, de cine urgente, es decir, todos esos grupos, en el momento que se plantea la discusión de una constitución nueva hecha por todos, pues entonces la comunicación tiene un espacio importante. Sin embargo, aunque eso está en la ley, en la Constitución, las transformaciones son muy lentas en la realidad porque obviamente el poder mediático es un poder enorme. En la sociedad contemporánea, el pilar del modelo neoliberal, del modelo globalizador, es justamente la hegemonía comunicacional. Si estamos diciendo que ese poder mediático concentra poder económico, poder político, y en algunos casos juega un papel bélico. Si con una matriz mediática puedes decidir la invasión a Irak, o puedes donde hay armas de destrucción masiva, o puedes considerar a Venezuela un peligro para la humanidad. Es decir, estamos hablando de un poder extremo. Entonces, a pesar de que estas luchas de resistencia del pueblo durante muchos años se materializan en esta Constitución, los cambios no llegan sino hasta que vivimos la enorme arremetida golpista, donde los militares, los empresarios, la iglesia, los partidos de oposición estaban absolutamente dirigidos por los medios de comunicación. Eran actores en el circo mediático. Una tesis que ha planteado un periodista y comunicólogo francés, Ignacio Ramonet, que tiene un libro sobre la dictadura comunicacional. Entonces, creo que parte del concepto de que los medios de comunicación juegan hoy en el mundo un enorme poder, una gran influencia como nunca antes la habían ejercido, porque hoy en día hay mayor concentración y mayor capacidad por las razones tecnológicas de los avances que ha habido en los últimos años. Entonces, los medios de comunicación, particularmente televisión, pues tienen una influencia que nunca antes tuvieron. Y de allí, y además porque esa influencia está concentrada cada vez en manos menores porque exige grandes inversiones. Entonces, en esas investigaciones que ha hecho Ramonet y un grupo de comunicólogos franceses, parten de la idea de que ellos son los nuevos dueños del mundo, y de ahí viene la expresión de que entonces ejercen una dictadura, y creo que es la base teórica para que Blanca Escao emita esa opinión. Yo, Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela. Na Venezuela, a acusação de ditadura midiática repousa em grande parte no golpe contra Chávez em 2002. Vamos a entrar. Presidente, volveremos, no joda. Esta vaina es la final. Que no nos hemos ido. Así es, carajo. E nas imagens das TVs comerciais sobre os assassinatos dos manifestantes do 11 de abril. Uma edição manipulada do noticiário acusava então os chavistas de terem disparado contra a multidão a partir da Ponte Lagunho, entre outras atrocidades cometidas em Caracas. Partindo da edição completa das sequências, o cineasta Ángel Palacios desconstruiu essa versão, desmascarando inversões cronológicas, utilização de imagens antigas de arquivo, colagens e omissões, demonstrando que os atiradores da ponte respondiam ao fogo de franco-atiradores. Esses sim, os verdadeiros autores do massacre.
Se lleva las dos manos al pecho, luego las levanta y las vuelve a bajar. Se trata de la misma escena grabada desde dos ángulos distintos. Prueba contundente de que momentos antes de que comenzara a dispararse desde el puente defendiéndose de una agresión, en la avenida no había ninguna marcha y solo se encontraba la unidad blindada de la Policía Metropolitana. Creo que la gente de oposición tiene una historia sobre el 12 de abril y el 11 de abril y el 13 de abril que para mí está equivocada, pero que sobre todo le falta mucha información sobre muchos hechos. Y la película de Ángel es una joya en el sentido de que todo lo que dice ahí es probado con relojes, con sombras, con contraplanos, o sea, no es una película en que hay gente que opina, que esto sí hay una parte en que eso ocurre, pero toda la primera parte es simplemente una comprobación policial, ¿verdad?, de dónde estaban, cuándo estaban y quiénes estaban y dónde. A oposição argumenta que esses acontecimentos de mais de 7 anos atrás não podem servir indefinidamente de pretexto para intimidar a imprensa. Afinal, o empresário Pedro Carmona exilou-se nos Estados Unidos, os militares golpistas foram presos e Chávez dispõe hoje de vários canais de comunicação. E Obama não é Bush. Sua condenação do golpe em Honduras indica que a política externa americana para o continente mudou. En los últimos años en Venezuela se ha criminalizado la protesta, la crítica. Creo yo, tengo una percepción de que el gobierno en Venezuela tiene poca tolerancia a la crítica pública. Por otro lado, uno también podría enjuiciar el rol de los medios en ciertas coyunturas políticas, pero yo creo que en general, cuando uno observa los medios que están administrados por el Estado, lo que se observa en esos medios es la adulancia, una actitud muy servil hacia el poder. Y creo que lamentablemente la posición que mantiene el gobierno y muchos actores del gobierno es evitar la crítica, es tener, digamos, un periodismo oficial que sea muy complaciente, y eso se expresa, digamos, en una cantidad de cosas. Por ejemplo, cuando en Venezuela se hacen conferencias de prensa, los ministros no convocan a toda la prensa, solamente convocan a la prensa oficialista, porque esa prensa no le va a hacer preguntas difíciles a los ministros. En el caso de la prensa se constatan hechos como el tema de la asignación de la publicidad oficial, es decir, hay medios a los cuales se castiga abiertamente y se dice, mira, este medio no se le va a dar dinero, a pesar de que son medios reconocidos, ¿no? Pero es un mecanismo más sutil. En el caso de la radio y la televisión sí han habido acciones muy claras para poner un mayor control sobre el sistema de radio y televisión, inspirado en lo que Andrés Izarra, el presidente de Telesur, ha mencionado que es el proyecto del gobierno, que es establecer una hegemonía comunicacional. No hay ningún propietario de medios privados en Venezuela que maneje tan discrecional y absolutamente los medios del Estado como maneja Hugo Chávez, los que supuestamente son del Estado. Entonces hoy tenemos 6 estaciones de televisión estatales al servicio absolutamente del presidente de la República, 2 grandes cadenas radiales nacionales, alrededor de 60 u 80 emisoras de radio distribuidas por todo el país y unas 300 emisoras comunitarias que fueron otorgadas a partidarios del gobierno. Entonces, de un lado tienes este enorme aparato mediático del gobierno y del otro lado un proceso de hostigamiento permanente sobre los medios no gubernamentales, sobre los medios privados, que pasaron por el cierre de Radio Caracas Televisión, la hostilidad permanente frente a Globovisión, la cooptación de Venevisión por el acuerdo Chávez-Cisneros y la hostilidad frente a la radio, que acaba de tener un episodio. O sea, fue el cierre administrativo de 34 emisoras de radio. De repente el gobierno, en esta batalla política que se está dando entre un proyecto bolivariano y la oposición, el gobierno, como arma política legítima, decide atacar al contrario a través de la ley. Y le dice, Radio Caracas Televisión, se te vence la concesión, no te la voy a dar nuevamente, cese a la concesión.
¿Qué ha pasado en Venezuela, en mi opinión, tanto con Radio Caracas, con Globovisión y con las 34 emisoras? Que las medidas están sustentadas en la ley, pero en la manera como las implementa el gobierno las deslegitima. Entonces yo como socióloga distingo entre legalidad y legitimidad. Una medida puede ser legal, pero si usted como presidente de la República el 28 de diciembre dice yo he decidido no renovarle más la concesión a Radio Caracas Televisión porque ese es un canal golpista, usted está, y eso lo hace en un contexto militar con boina de paracaidista, usted está deslegitimando una medida que es absolutamente legal. El presidente Chávez ha inaugurado una nueva etapa en Venezuela que es la de la frontalidad. Eso ha un poco cambiado las reglas del juego en Venezuela, porque no estamos acostumbrados a un presidente que se comporta como en su casa. Las 34 emisoras, la jugada fue igualita. Se les pidió a las emisoras que legalizaran su estatus. Muchas emisoras de radio habían traspasado la concesión a segundos y terceros. Muchos habían heredado la concesión de padres a hijos y a nietos, y por ley no se puede heredar ni usted la puede traspasar. Ahora, ¿el discurso que se utiliza para cerrar las emisoras es legítimo? No es, porque es un discurso que amedrenta, es un discurso coactivo, es un discurso que habla de un ente gubernamental que tiene el poder y que está utilizando la ley para disminuir al contrario, porque aquí esto hay que entenderlo como una guerra a muerte. En el espectro, por ejemplo, de radiodifusión, que son aproximadamente unas 500 emisoras AM y FM, la inmensa mayoría, un 80%, 90%, eran o tienen posiciones contra el gobierno, con matices, una muy agresiva, otro más suave, etcétera, pero posiciones contrarias. Y yo escribí en las últimas elecciones que el sector opositor sacó 5 millones de votos, de los cuales 3 millones de votos eran los niveles populares. Si a esos niveles populares no llegan los partidos de oposición, no tienen estructura, organización para imbricarse en ese tejido social en los niveles populares, no hay ninguna duda de que fue la influencia de la televisión, pero particularmente de la radio, que está expandida en todo el país, la que jugó el papel determinante en la conducta electoral de esos 3 millones que votaram por la oposição. Mais uma vez, vamos conversar com Cláudio Boiunga, que esteve na Venezuela e preparou essas reportagens para o Observatório da Imprensa. Boiunga, tem aqui um monte de coisas para a gente comentar, mas me chama muito a atenção, primeiro, a lógica da ministra da Informação, que é uma lógica de uma comissária do povo, não é? Realmente, ela assusta, né? Porque ela não está ali para tentar resolver, ela está ali realmente para agravar, e não me parece. Mas o que fascina é que a Marie Claire Stilling, que aparentemente tem uma certa simpatia por Chávez, ela é muito lógica e ela estabelece a diferença entre o que é legal e o que é legítimo. Evidente. E é isso que eu... O legítimo inclui a dimensão política e social, não apenas a letra da lei. Não é? Eu concordo com o que você disse no início do programa. Eu acho que não se pode cultivar indefinidamente aquele trauma de 2002, 7 anos e meio depois, para justificar a imposição de uma cultura chapa branca. Porque a alternativa não está sendo meio de comunicação públicos de baixo para cima, na verdade comunitários como deveriam ser, mas na verdade é algo que vem de cima para baixo, impositivamente, numa espécie de replicando a voz do dono, não é? E são órgãos mais governamentais do que públicos. Então isso é muito grave, porque isso está servindo agora para estabelecer essa hegemonia que, na verdade, traduz o quê? Que se sufoque a pluralidade, que se abafe a crítica, que se esterilize o debate. Isso é muito grave. E eu acho que isso é grave
porque isso sabota os valores mais sagrados, eu acho, em que nós acreditamos na democracia, que são defendidos por um grande pensador, a meu ver, que é o Ronald Dworkin, quando ele diz que a liberdade de opinião pressupõe um governo que trata a sua população adulta como moralmente responsável. E ele escreve uma coisa muito bonita, são 2 linhas, eu vou ler. Ele diz: só uma imprensa plural, diversificada, com garantia constitucional de liberdade de expressão, tem a flexibilidade, o alcance e a iniciativa para descobrir os descaminhos do poder e limitar a tendência do poder ao segredo e à desinformação. Todo governo tem essa tendência, uns menos, outros muitos. E eu tenho a impressão que na Venezuela o projeto da hegemonia comunicativa é um projeto hegemônico perigoso, porque tende a sufocar essas virtudes aí. Vamos fazer uma pausa e voltamos já. A partir de 2005, Chávez anuncia o socialismo século XXI. Os mártires e heróis da independência do continente, Bolívar, San Martín, José Martí, Artigas, Tiradentes, viram precursores de Fidel e de Chávez na luta contra um império. O regime adota a democracia participativa em oposição à democracia representativa. Mediante eleições e plebiscitos, Chávez procura a adesão popular ao projeto de se perpetuar no poder e enfraquecer as instituições e os controles políticos. Em que mundo o senhor vive? Pressiona a mídia e reduz o espaço do pluralismo. Para o governo Hugo Chávez, esse canal de televisão, Globovision, é um canal golpista que incita ao ódio, que estimula a violência e o pânico. Para a oposição, é um canal multado, um canal perseguido, o último canal independente da Venezuela. Le pedimos que haga su trabajo y que vele por los derechos humanos de esos presos políticos, de esos estudiantes, cuyo único delito fue el pensar diferente. Globovisión es un canal que tiene 15 años en el aire, tiene una concesión por 20 años, o sea que el gobierno no tiene la excusa de cerrarnos porque se haya vencido la concesión. Nos quedan 5 años de concesión. Es un canal 24 horas de noticias y un canal de 24 horas de noticias resulta incómodo para cualquier régimen autoritario. Globovisión es un medio que tiene un papel muy determinado, delimitado, es decir, es un agitador, mantiene a su audiencia en una especie de paranoia esquizoide, está todo el tiempo, fue fundamental en todo el proceso de golpe de Estado y lo que tenía que ver con ese momento del paro petrolero, del paro empresarial, era quien orquestaba mucho de lo que era la campaña de miedo y de odio entre los sectores. Los sectores de las clases medias y clases altas identificados con esta, o perturbados por esta campaña. Tienen, además de esta acción de agitación y de generación de paranoia, tienen la idea permanente de provocar. El presidente quisiera dictar la línea editorial del canal y si nosotros quisiéramos hacer negocio, nos darían acceso a la información, nos invitarían a los viajes presidenciales y nos darían mucha publicidad oficial. A nosotros nos tienen acosados los organismos fiscales, los tribunales, cualquier organismo del gobierno tiene abierto un procedimiento en el canal. Tenemos más de 60 procedimientos abiertos. Nuestros periodistas son agredidos en la calle, tienen que salir con chalecos antibalas, tienen que salir con máscaras para los gases lacrimógenos.
Y no solo es en la calle. Recientemente un grupo de motorizados, liderizados por la señora Lina Ron, asaltaron el canal, tomaron las instalaciones y agredieron a los guardias. Que pasó en Globovisión, que fue una acción de provocación, una escaramuza que ellos pasaron 1000 veces por las pantallas. Es un grupo que no responde para nada a ninguna dirección, ni del gobierno, ni del partido, ni del pueblo venezolano. Las personas que participaron, un grupo muy, pero muy reducido, en una acción que no tuvo ningún impacto real, es decir, ni heridos, ni muertos, ni nada, en una escaramuza mediática, está detenida. El presidente Chávez cerró Radio Caracas Televisión y la tienen funcionando con una muy mal rating. El presidente Chávez ha logrado algo que ningún gobierno había logrado en Venezuela, que es la autocensura. Ewald Scharfenberg, diretor do Instituto Prensa e Sociedade, denuncia a censura sutil, apoiada em leis de imprensa ambíguas, de modo a que os jornalistas fiquem sem saber o limite entre o permitido e o proibido e evitem cobrir asuntos polêmicos. Ese es como el inicio de este mecanismo siniestro de la autocensura, pues, ¿no? Que, como usted habrá leído allí, pues yo lo llamo el crimen perfecto, porque es el crimen perfecto que la propia víctima lo comete en nombre del victimario y sin dejar huellas, pues, ¿no? ¿Por qué? Un acto de censura abierta siempre hace ruido, ¿sí? Siempre permite que de alguna manera terceros se enteren de que ese acto ha sido cometido, ese acto de censura. En cambio, la autocensura se comete en la silenciosa intimidad del fuero interno, del periodista que decide no cubrir una información, o bien, si el periodista ha cubierto una información, del medio que en la sala de redacción decide, sin embargo, no difundir esa información. Y entonces ahí hay un doble perjuicio para la ciudadanía. Por una parte, no se entera de una información que seguramente era de su incumbencia, que era relevante para el ciudadano, ¿no? Y en segundo lugar, el segundo perjuicio es que además el ciudadano no se entera de que se ha retenido esa información, pues, ¿no? Entonces, por eso es que utilizo esa imagen del crimen perfecto, porque, bueno, supongo yo que es el sueño de todo gobierno fuerte, de todo gobierno autoritario, es lograr que la propia víctima se castigue a sí mismo, pues, ¿no? Aquí, en este caso, medios y periodistas en Venezuela están haciendo el trabajo sucio en nombre del Estado, pues, ¿no? Outro mecanismo da domesticação é a cooptação. Foi o que aconteceu com o poderoso empresário Gustavo Cisneros, dono da Venevisión. Cisneros pidió una entrevista con Chávez y digamos así, llegó a un acuerdo con Chávez. Pidió perdón, digamos así, y se acordó con Chávez. De manera que el jefe de la conspiración, porque Cisneros fue el gran jefe de la conspiración golpista de 2002, y fue de sus oficinas en el canal de televisión de donde salió Pedro Carmona para la presidencia de la República, se transforma de la noche a la mañana en un mediócrata al servicio del gobierno. Hubo en el año 2004 una muy célebre, pero a pesar de eso aún misteriosa reunión entre el presidente Chávez, el expresidente norteamericano Jimmy Carter y el señor Gustavo Cisneros, que es el director de la organización Cisneros, y a la salida de esa reunión, en Venevisión, que es el principal canal del grupo y que fue el que yo le digo que fue cuartel general del golpe en el año 2002, despidió a todos los periodistas conflictivos, eliminó todos los espacios de opinión, todos los programas de opinión los eliminó, pues, ¿no? Cambió su línea informativa a algo que hoy día ellos mismos llaman una programación imparcial e equilibrada, pues, ¿no? Y fue en tal el cambio que el 27 de mayo de 2007,
que fue la fecha en que cesó la concesión de RCTV, otro gran importante canal opositor, y que el Estado no renovó esa concesión. Esa misma noche que se salió del aire RCTV, fue renovada por 5 años la concesión de Venevisión. Y usted le pregunta a cualquier funcionario del gobierno, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuál es el criterio que permite evaluar positivamente a Venevisión, que permitió renovar su concesión y que, sin embargo, ese mismo criterio implicó salida del aire de RCTV? Le apuesto que ningún funcionario del gobierno va a poder explicarle con claridad qué es lo que hizo bien uno y qué hizo mal el otro para merecer el castigo. No puede ser hoy golpista, cosa con la cual yo estoy completamente en desacuerdo. Yo estuve completamente en desacuerdo. Yo denuncié la misma noche ese golpe y al día siguiente te transformas en partidario del gobierno y colocas el canal al servicio del gobierno. Entonces lo que pasó allí es un poco distinto. No es que hubo un perdón, porque Chávez es implacable. Chávez no perdona. Bueno, nosotros tenemos 10 años en una especie de pulseo, no sé cómo dicen en portugués, bras de fer, que dicen, okay, ¿no? Con el gobierno. El gobierno no ha ido más lejos, no porque no ha querido, sino porque, mal que bien, hay la mitad del país oponiéndole resistencia. Y además, porque el gobierno, francamente hablando, esto no es una dictadura, esto no es Cuba, esto no es la Unión Soviética. Este es un país donde formalmente las libertades democráticas subsisten. Es decir, la arquitectura del Estado sigue siendo democrática, aunque el funcionamiento es cada vez más dudosamente democrático. Pero finalmente, este no es un régimen de terror, este no es un régimen policíaco. La política del gobierno bolivariano y el espíritu del pueblo venezolano no es ni violento ni revanchista, absolutamente. Si en un pueblo con una polarización y un odio extremo de parte de las mayorías, ese golpe de Estado y ese paro petrolero, que hubiesen activado ese odio, estaríamos en una guerra todavía. El pueblo permanentemente actuó más bien como un contenedor de la violencia burguesa, de la violencia mediática e imperial para cumplir el objetivo fundamental desde la constituyente, la defensa del proyecto, de la patria futura. É um pouco assustador, sobretudo quando se compara o que diz a ministra com o que aconteceu com Cisneros, quer dizer, o golpista mor é perdoado, é cooptado, incluído na pátria futura. O que é importante é dobrar a coluna, é se curvar. Agora, por que ele fez isso? Eu acho que o importante é isso, a ideia da intimidação, da autocensura e da cooptação, no caso de Cisneros, que se entregou. Ele quis preservar os negócios dele e acabou-se. Então, nós estamos... O Evaldo, na conversa, disse algo que não está aí na entrevista, que aí não pode guardar tudo, que disse que os empresários tinham a esperança de que Chávez fosse um fenômeno passageiro. Quando eles se deram conta que ele ia ficar, no caso de Cisneros, ele curvou-se a contingência e virou a casaca de um dia para o outro, por interesses puramente financeiros. E o que interessa para Chávez é a submissão, ou seja, essa ideia da intimidação, da cooptação, da autocensura, são mecanismos colocados a serviço do objetivo de produzir uma imprensa que fosse temerosa, obediente e submissa. Ou seja, a ideia não é que seja imperdoável, é perdoável se você se curvar. Agora, me diz uma coisa, Boyunga, mas a mídia impressa, há jornais bastante é diferente Quer dizer, tratamento. O problema, essencialmente, é televisivo. Mas a imprensa escrita também é muito pressionada. É claro que os meios que o governo tem de agir em relação à imprensa, a televisão e o rádio, são muito maiores pela questão da concessão dos canais. Claro. Agora, a imprensa escrita sofre multas, sofre dificuldade de importação de papel, sonegação de informação e pressão dos seus jornalistas que estão na rua. Quer dizer, isso e multas absurdas. O Petkov nos contou lá, por exemplo, que o Chávez fala muito da filha dele, a garota, não sei o quê. Eles fizeram uma vez
uma caricatura com a filha dele, teve uma multa brutal o jornal, sob pretexto que atacava a honra do presidente. Porque é uma suscetibilidade a toda a prova, somada com o desejo da intimidação. Agora, como é que ele sobrevive, o Petkov? Nesse caso da multa... Não, eu digo... Não, mas é um bom exemplo. Normalmente. Esse caso da multa, houve uma subscrição pública. Todos os assinantes e os seus leitores entraram com uma cotização e conseguiu pagar a multa. Agora, tem uma coisa ainda no primeiro bloco do Eleazar Dias Rangel, ele fala uma coisa que ainda é mais perturbadora. Quando ele diz que nas últimas eleições a oposição teve 3 milhões de votos a mais, que vinham das camadas baixas. Que vinham das camadas baixas. E isso justificou o fechamento das rádios. Exatamente. Quer dizer, a tentativa aí não tem nada a ver com a comunicação comunitária. Isso tem a ver com a tentativa de neutralizar qualquer tipo de crítica ao governo que possa se utilizar da expansão, a infiltração terrível pelo interior do país que as rádios têm. Isso é que dá medo nele. Isso cria 3 milhões de vozes que não leem jornal. Está na hora de mais um intervalo e voltamos daqui a pouco. A tentativa de eliminar a alternância do poder se espalha pelo continente e vem acompanhada de crescente hostilidade à imprensa independente. Isso ocorre principalmente nos países que integram a alternativa bolivariana, a ALBA, Equador, Bolívia, Nicarágua e agora a Argentina, da presidenta Cristina Kirchner. No momento, ela está empenhada na aprovação de uma legislação sobre serviços audiovisuais que cerceará a mídia privada, provocando a desconcentração y venda de emisoras. En América del Sur ahorita, hablando en términos de libertad de prensa y de periodismo, creo que hay muchas amenazas de extensión, pero creo que hay como dos grandes áreas. Hay un lado que son países como México y Colombia y Guatemala, donde el periodista corre el peligro de su vida, pues, ¿no? En efecto, como ustedes saben, en México hay muchos asesinatos de periodistas, en Colombia también, pero son ataques contra el periodista y los medios que son llevados a cabo por fuerzas que podemos llamar poderes fácticos o poderes paralelos, como el narcotráfico, la subversión, etc., ¿no? Y luego hay como otro modelo, creo yo, en América del Sur, que es el del Estado sistemática y orgánicamente enfrentado al periodismo independiente y que está tratando de controlar, que creo que son los casos de Venezuela, de Nicaragua, de Ecuador, de Bolivia, y me atrevería a incluir incluso al caso de Argentina, de la presidenta Kirchner y sus últimos intentos de pasar la ley de telecomunicaciones e además sua disputa com o Grupo Clarim, pues, não? A lei de mídia aprovada no parlamento no meio de denúncias de compra de votos supostamente pagos pelo governo da presidente Cristina Kirchner está gerando grande polêmica, pois implicará em uma restrição à atuação dos canais de TV e das estações de rádio sem precedentes desde a volta da democracia em 1983. A lei determina que uma empresa não poderá ter de forma simultânea um canal de TV aberta e um canal de TV a cabo, uma medida inédita em todo o mundo. A empresa que tiver mais de um canal terá que vender o canal adicional em um prazo máximo de 1 ano. Além disso, um canal de TV somente poderá abranger uma área geográfica que não contenha mais de 35% da população argentina. Desta forma, ficam proibidas redes de TV particulares que possam cobrir todo o país. O Estado argentino será o único privilegiado que poderá ter uma rede nacional de rádio e TV. As licenças serão revisadas a cada 2 anos, medida que, segundo os analistas políticos, criará um clima na mídia de obediência ao governo de plantão. A lei privilegia a Igreja Católica, sindicatos, as universidades públicas e as organizações não governamentais de ação social, que poderão ter acesso às licenças sem necessidade de concursos. O governo afirma que a lei acabará com os monopólios de mídia, mas a oposição acusa o governo de restringir a liberdade de imprensa e tentar implantar a hegemonia estatal de informação. A recente Assembleia da Sociedade Interamericana de Imprensa, realizada em Buenos Aires, indicou que a lei de mídia não passa de um esquema jurídico sofisticado para limitar a ação da imprensa crítica com o governo Kirchner. En la OEA, en la Organización de Estados Americanos, abrieron hace 3 años, 4 años,
un estudio, una investigación sobre el problema de la libertad de prensa en la región. Yo fui invitado en una oportunidad y yo exponía que era importante que en esa investigación se estudiara qué estaba pasando con la verdad, que es el objetivo del periodismo, buscar la verdad, informar la verdad. Pero que eso estaba siendo de alguna manera escamoteado, de alguna manera muchos medios importantes no tenían como misión decir la verdad, informar la verdad, sino poner sus enorme poder, que significa prensa, radio y televisión, al servicio de posiciones políticas. Y esto hacía que informar verazmente, informar lo que ocurría, informar la verdad, independientemente de la opinión editorial, que es libre y que puede ser muy crítica, pero tenía que respetarse la verdad. Y entonces yo hice ese planteamiento en la OEA y puse varios ejemplos de países en América del Sur y también en México, donde existe ese problema y esa confrontación. Yo recordaba, por ejemplo, cómo en enero el presidente Lula dijo que le daba acidez leer la prensa de Brasil y explicaba las razones. En Argentina, la presidenta Cristina pues denunció en alguna oportunidad cómo los medios no informan nada de lo positivo de su gobierno, y es evidente que allí también hay una confrontación. La hay en Ecuador, la hay en Bolivia, y la hubo en México en la época de las elecciones de hace 4 años, 3 años largos. Chile, Uruguay y Argentina vienen de unas dictaduras militares terribles, con una proximidad a la violencia y a la muerte impresionante, que no tenemos los venezolanos. De manera que para analizar el caso de Chile, Argentina y Uruguay, hay que analizar su vivencia que ellos tuvieron con los militares y con las dictaduras militares y con los desaparecidos. Nosotros no tenemos ese problema. En Brasil es un país industrializado con unos sectores económicos e industriales mucho más poderosos que los de nosotros, donde Lula tiene que pactar con el mundo económico y el mundo militar. En Venezuela hay un capitalismo de Estado. Nosotros no tenemos grupos económicos poderosos, nosotros no tenemos grupos industriales poderosos. Aquí los grupos económicos, que son muy pocos y son frágiles y débiles, tienen que pactar con el gobierno de turno. Y siempre ha sido así. Si el gobierno de turno no subsidia, no pacta, no ayuda, los grupos económicos tienden a debilitarse, porque aquí, como decimos en venezolano, la sartén por el mango la tiene el gobierno, porque aquí impera un capitalismo de Estado. Lula tiene una relación diferente con sus grupos económicos. Lula tiene que pactar él con los grupos económicos. Aquí los grupos económicos se doblegan ante el poder político. Entonces esa es una diferencia absolutamente inmensa en las realidades latinoamericanas. En todos los países de la región los medios tienen un papel preponderante, pero no en todos los países de la región los partidos políticos se han debilitado hasta el punto que se han debilitado en Venezuela, que casi no existen los partidos políticos. Entonces, en un país donde no existen los partidos políticos, ¿qué queda? El gobierno, el partido de gobierno, que es el PSUV, que está estructurado, organizado, y ¿qué otra cosa queda? Unos partidos frágiles y débiles y unos medios de comunicación social que tienen el poder económico y tienen el poder político. Yo creo que hay un proyecto político, un nuevo proyecto político en muchos países de América Latina, obviamente en Ecuador, Bolivia, Venezuela, hay similitudes muy grandes en alguna medida. En el caso argentino hay coincidencias, pero no tantas, en las cuales se apunta a construir un modelo democrático mayoritario, es decir, los presidentes están electos por las mayorías, pero donde se va borrando en buena medida la independencia institucional, es decir, son presidentes que crean un diálogo directo con la gente sin la mediación de las instituciones. Y además son presidentes o gobiernos que le dan mucha importancia al tema mediático. Eso por un lado, y eso a mi modo de ver ha tenido como un correlato, como una relación, el tema de restablecer un nuevo marco jurídico para las relaciones con la prensa, con los medios, basado en criterios, digamos, de tener un mayor control por parte del Ejecutivo sobre esos medios.
en general los presidentes Correa, Evo Morales, Hugo Chávez, son presidentes muy sensibles a la crítica pública, es decir, están muy pendientes si se habla de ellos en la prensa, dedican mucho tiempo de sus discursos a hablar de que, mira, el periódico tal dijo, me criticó, o sea, es una cosa nueva, yo creo que distinta a la que uno observa en otros países, dada la naturaleza democrática de esos gobiernos que no se puede discutir, es decir, son gobiernos electos en las urnas, legítimamente constituidos, eso les da un poder de establecer un nuevo marco de relaciones que está rindiendo frutos, es decir, en muchos de estos países ya hay nuevas leyes para los medios, se están cerrando medios, se están otorgando concesiones a otros empresarios. Creo que estamos en medio de un cambio importante en el paradigma comunicacional en América Latina, donde probablemente vamos a tener medios menos críticos. Yo tengo la impresión de que esos gobiernos no quieren medios independientes, sino que quieren más bien medios dependientes de los gobiernos. Y eso puede significar un retroceso en América Latina. Tem aqui problema, uma dúvida, que você talvez possa esclarecer os telespectadores, que é o seguinte, quer dizer, na Venezuela havia uma coexistência, não é? Que foi rompida quando a mídia abrigou, ou orquestrou, ou engendrou o golpe. Não é? E aí houve a ruptura. E a partir daí a vingança terrível. Não é? Mas, e nos outros, digamos, e nos outros países? No Equador a mídia não teve esse papel, não fez golpe, na Bolívia também não, e na Argentina também não. Inclusive, na Argentina, a mídia apoiou o justicialismo, não é? O Menem, o Kirchner. Quer dizer, tem aí alguma coisa que não está se ajustando. Que é específico desse caso. Exatamente. Eu acho que você tem razão. Nós falamos no programa anterior, lembrávamos que o processo, inclusive, de anistia, que é julgado impossível, foi decretado até na África do Sul, que o conflito racial era muito pior do que acontece aqui. Na Irlanda, um conflito que se eternizava. Portanto, essa impossibilidade de uma conciliação, eu acho falsa. No caso da mídia, é óbvio isso. Você falou só em exemplos sul-americanos. Eu me lembro dos Estados Unidos. O presidente Lyndon Johnson, diante daquelas manifestações permanentes contra a guerra do Vietnã, dizia, eu não posso ganhar uma guerra contra o New York Times. Nem por isso atentou contra o New York Times. Quer dizer, o presidente Obama está sendo perseguido pela Fox News agora, quando tentou passar o seu programa universal de saúde nos Estados Unidos. Ele é ofendido diariamente, como o jeito que é pela eutanásia, coisas mais loucas. Isso faz parte. Então, eu acho o seguinte, ela mencionou uma coisa, a Mari Klein, que eu também gostaria de voltar. Essa experiência da ditadura dos países do Cone Sul e do Brasil também, que não foi tão sangrento quanto nos 3 países, mas foi uma experiência muito dolorosa e que eu acho que fez com que esses 3 países revalorizassem as instituições democráticas. Por isso, eles adotaram a cláusula democrática no Mercosul, esses países, no tal protocolo de Ushuaia, que é de 1992, pelo qual, se um país ofender algumas das bases do sistema republicano democrático, tribunais independentes, imprensa livre, etc., etc. As cláusulas pétreas. O país se encontra excluído. E não adianta dizer que isso é uma coisa que não diz respeito aos estados e não aos governos, porque, obviamente, se amanhã um governo assumir atitudes antidemocráticas, e foi por isso que se impediu o Paraguai de dar um golpe lá atrás. Portanto, há antídotos contra essas tentações. E eu acho importante que eu concordo com o Canizales quando ele diz que essa ideia da submissão é um retrocesso político no continente. Agora, quais são as perspectivas, rapidamente, daqui para frente? O confronto? Eu não sei, eu vejo uma divisão grande no continente, não é? Eu vejo países mais maduros institucionalmente. No caso da Argentina, é claramente uma regressão.
Eu acho que a Argentina tinha tudo para não voltar atrás. Mas eu vejo que essas eleições do Uruguai correram tão bem. Claro. O Chile está no bom caminho, o Brasil está no bom caminho, e eu acho que o presidente Lula tende a tranquilizar o mundo em relação a Chávez, mesmo porque ele tem uma relação diferente com a imprensa, ele tem uma gratidão, a imprensa ajudou o líder sindical a se tornar um líder político. O próprio Lula disse isso, enquanto o presidente Chávez só tem ressentimento e gana de fechar. E não consegue vencer esse Não consegue vencer, dizer, e é fundamental isso para o interesse do país, porque senão nós vamos para o confronto. É a divisão, a polarização, o choque e a guerra. Você sentiu isso? Eu senti um certo medo. E engraçado, o venezuelano é um povo extremamente simpático, agradável e pacífico. Na Colômbia, o negócio é mais complicado. Encerramos essa série de 2 programas sobre os vizinhos venezuelanos, mas se levarmos em conta tudo o que foi dito por nossos entrevistados, a paz entre a situação e a oposição no reino de Hugo Chávez ainda está muito distante. Este observatório vai continuar atento. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela TV, pela internet e pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.